Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomás y hoy en el Wrestling Live vamos a hablar de alguien que es considerada la cara de una de las principales empresas de Estados Unidos, Shane Douglas. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y es que hoy nos volvemos a los 90 para contar una historia algo distinta a las que solemos contar en esta serie. Una leyenda de una de las empresas más importantes del wrestling estadounidense, que también estuvo en WWF y fue enterrado por no ser amigo de Shawn Michaels, y una especie de producto cómico absurdo y triste en WCW. La carrera de Shane Douglas es una muestra constante de los altibajos que existen dentro del mundo del wrestling y también cómo cada uno tiene que elegir en su vida. ¿Qué prefieres, ser cabeza de ratón o cola de león? Pero vayamos al principio, y es que Troy Alan Martin nació el 21 de noviembre de 1964 en Pensilvania. Habitualmente aquí hablamos de locos, de idealistas, de borrachos, de problemas con las drogas, es cierto que sí lo tuvo, pero con Shane Douglas nos estamos refiriendo a un alumno espectacular. ¿Y qué me refiero con espectacular? Graduado cum laude con la carrera de Historia y Ciencias Políticas, se le ofreció la posibilidad de estudiar medicina, pero él lo rechazó. Y es que en 1986 él lo que quería era vivir del wrestling, y ya estaba viviendo de él además. Con solo 18 años, es decir, en 1982, empezó a trabajar con Dominic DiNucci, tuvo a Mick Foley como compañero de entrenos, usó el personaje de Troy Orndorff, el sobrino de Paul Orndorff, de Fabulous, ya lo sabéis, el que era tan espectacular, que iba de soy el hombre más guapo del mundo, etcétera, etcétera. De ahí se le empezaría a utilizar de otras formas, Troy Orndorff, su propio nombre, es decir, como Troy Martin, como Mike Kelly, y apareció en WWF. Durante 2 meses fue usado como Jover en una serie de shows que se grabaron en esa zona del Tri-State, en la zona de Pensilvania, Nueva York, etcétera, etcétera. Pelearía contra el propio Orndorff perdiendo, pelearía contra Muraco perdiendo, etcétera, etcétera. Obviamente aquí no consiguió mantenerse, por tanto se fue a UWF, una de las empresas del sur. Allí recibiría el nombre por el que todos les conocemos en 1987, Shane Douglas. Shane Douglas tendría allí un push bastante rápido, ya que conquistó el título televisivo en agosto, derrotando a Eddie Gilbert, pero la realidad es que solo un mes después, y con una defensa titular, lo perdería ante Terry Taylor. Estaría peleando por los títulos USA, aparecería un poco en televisión, pero básicamente la empresa tampoco tenía gran confianza en él, porque a donde más interesaba era en NWA. En NWA se empieza a firmar y en febrero de 1988 tiene su primera oportunidad en NWA WCW, es decir, en la parte de World Championship Wrestling. Allí formaría un team con Johnny Ace, al cual todos conocemos como John Laurinaitis, para formar The Dynamic Dudes. Eran una especie de skateboarders, los dos, super guays, super chulos, que iban a ser faces. Participaría por primera vez en Wrestle World 89, pero el público no estaba contento con ellos. Básicamente eran dos tíos que no parecían skateboarders haciendo ese papel. No convencía, básicamente. Pero como no convencía, la decisión de WCW es vamos a darles oportunidades. Entrar en rivalidad con Fabulous Freebirds, entrar en rivalidad con Midnight Express, entrar en una especie de rivalidad con Jim Cornette haciendo como de manager neutral para unirse otra vez a Midnight Express, demostrando que ellos eran los faces. No funcionaron y en el año 90 todo explotó. ¿Por qué explotó? John Laurinaitis vio que no tenía opción de crecer en la empresa, por tanto empezó a ser colaborador habitual en All Japan, es decir, All Japan Pro Wrestling, lo cual provocó que NWA considerara que su contrato estaba terminado y Shane decidió saltarse a Jim Cornette e ir a hablar con Jim Herd para un push. Jim Herd es el presidente de la empresa. Cornette se enteró, Cornette era parte del comité de booking y dijo básicamente que le den a Shane Douglas. A todo esto hay que sumarlo que Shane no se llevaba excesivamente bien con Ric Flair, debido a que él era fan de Ric Flair desde pequeño, súper fan, y cuando le pidió consejo parece que Ric Flair pasó de él. Además Ric Flair, pues todos sabéis que en esta época era su mayor época de fiesta, de bailes, de borracheras, y que iba pues como una persona muy poco profesional, y esto a Shane Douglas le afectó gravemente en negativo. Por tanto, ese mismo 1990 se le deja ir y no pasaron ni 3 meses, ya había firmado por WWF. En WWF mantendría su nombre y empezaría a tener combates en house shows constantemente. Conseguiría un empate a tiempo con Haku en Primetime Wrestling, bastante interesante. Posteriormente, Shawn Michaels se lesiona, por lo que él tiene que formar parte de The Rockers con Janetti. En ese loop demuestra que tiene un alto nivel en ring y como ya estamos acercándonos al Royal Rumble, la decisión de la empresa es irle dando rivales de más nivel en house shows,
sorprendiendo incluso a Dino Bravo cuando fueron a Scranton, en Pensilvania, y dándole su primera gran oportunidad en el Royal Rumble. En el Royal Rumble aguantaría más de 25 minutos, demostraría su talento y sobre todo estaba destinado a tener un push porque le habían dado un papel importante en un pay-per-view. No obstante, todo cayó en saco roto y no fue, por desgracia, por culpa de Shane o por culpa de la empresa. Ese mismo 1991 su padre se puso gravemente enfermo y Shane decidió marcharse para poder cuidar de su padre. Aparecieron un par de house shows echando una mano cuando estaban cerca de casa, etcétera, etcétera, pero finalmente el padre fallece y la compañía de Vince McMahon decide no renovar. Aún así, la verdad es que duró poco, porque ocurre esto y rápidamente vuelve a firmar por WCW. En WCW se le valora bastante, la verdad, empieza a tener cada vez más importancia, y entra en una rivalidad con Brian Pillman, es decir, Flying Brian y Stunning Steve, es decir, Stone Cold Steve Austin a posteriori, y él y Ricky Steamboat conquistarían en noviembre de 1992 los títulos por parejas. Los perderían en marzo del 93 y la rivalidad seguiría. Incluso tendrían una oportunidad por conquistar los títulos en Slamboree, iban a tener una nueva oportunidad, pero Shane Douglas no se sentía cómodo en WCW y decidió marcharse antes de esa oportunidad. Por ello, el motivo de esto es que en aquel momento él era profesor de instituto. Entonces, como era profesor de instituto, daba clases pues, de motivación, de economía, etcétera, etcétera. Lo que se decidió hacer fue que él se uniera a ECW, en aquel momento Eastern Championship Wrestling, para poder estar prácticamente siempre en su estado, en Nueva York, es decir, en sitios cercanos y que le permitieran compaginar ambas carreras. Como él quería compaginar ambas carreras, entró en ECW y entró como heel. Se coronó rápidamente como campeón de ECW en la empresa, el cual retuvo hasta perderlo con Sabu en NWA Bloodfist. Esto es más o menos lógico. Traicionaría a Tommy Dreamer volviéndose aún más capullo, sería aún más heel, empezaría a tener cada vez más este personaje, el cual todos conocíamos, que era un estilo muy bocazas, muy chulesco, I am the franchise, es decir, yo soy la franquicia, soy la cara de la compañía. Esto le llevaría a un combate por el título mundial contra Terry Funk de 45 minutos que acaba en empate. La sensación que daba era que era un tío distinto a lo que tenía ECW en aquel momento y sobre todo que era un tío que era tan extremo como bueno en el ring. Como de franchise, con Sherry Martel como manager, se coronaría como campeón mundial de ECW en Ultimate Jeopardy. A partir de aquí es donde empezaría la historia de ECW por culpa de un par de cosas bastante sorprendentes en el mundo del wrestling. Y es que Shane Douglas empezaría a recibir comentarios por parte de ciertos ejecutivos de NWA, por ejemplo en el podcast de Mike Tenay, programa de radio, en aquel momento no existían los podcasts, es que no es el suficiente campeón, es que tal, es que es bastante mediocre. Y estos comentarios los hizo en el momento en que ECW era la principal marca de NWA. Los meses pasaron muy rápidos y nos encontramos en agosto del 94. El título de NWA estaba vacante y se decide hacer un torneo para coronar al campeón. Shane Douglas conquista el título y cuando lo tiene en la mano, en la promo más conocida de su carrera y posiblemente el momento que le defina como luchador, tira el título al suelo, dice que él no quiere tener el título de una empresa muerta y dice que el de ECW pasará a llamarse ECW World Heavyweight Championship. Este momento es el momento en el cual se inicia la historia de Extreme Championship Wrestling y se deja ECW. Desde que gana este título en agosto, que básicamente se podría considerar una unificación, mantiene el título todo ese año y une en 1995 en enero Triple Threat. El grupo está formado por Chris Benoit y Dean Malenko, van destrozando a múltiples leyendas. Durante todo esto hay que entender que seguía con sus tiradas contra nuestro amigo Ric Flair, en plan de Ric Flair es el malo, Ric Flair es el que ha provocado tal cual, pero frente a Sandman perdería el título en No Steel City Showdown. Perdió el título, entraría en persecución por el mismo, incluso tendría un feudo con Cactus Jack, en aquel momento Heatwave, en aquel momento Mick Foley, Cactus Jack, pero en Heatwave ataca a ambos y se marcha. Esta era la forma de despedirse de la empresa porque había firmado por WWF. Y este fue el peor momento de su carrera, la peor decisión, debido a The Click y a malas decisiones creativas. La decisión mala creativa, ¿cuál fue? Dean Douglas. Dean Douglas era una especie de profesor que nos quería educar a los fans y a los wrestlers. Básicamente era el papel que tenía en la vida real de profesor llevado al ring. Era heel súper obvio y entró en rivalidad con Razor Ramon, consiguiendo ganarle en In Your House 3. Pero todo estaba previsto para que en In Your House 4 fuera su gran momento. En aquel momento Shawn Michaels era el campeón intercontinental y el plan era que Shane Douglas le ganara, no limpiamente, pero que le ganara el título. Pero Shawn Michaels en una pelea de bar, básicamente se dice que intentó acostarse con la novia de un marine y un marine le puso el ojo morado.
Él dijo que le habían pegado entre 20, tal, que estaba súper mal, que estaba súper lesionado, que no podía competir en In Your House 4, que estaba súper mal y que por tanto tendría que dejar el título vacante. La realidad es que Shawn Michaels simplemente es que no quería perder contra Shane Douglas. Además de esto, Scott Hall, Jesús Ramón, fue a backstage diciendo que es que Shane Douglas le había golpeado muy duro, que es que era un luchador súper inseguro, que era una vergüenza, que aquel día no se podía hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto, la sensación que daba es de que Shane Douglas era un luchador bastante peligroso, bastante arriesgado, y llega Vince y Vince le dice, bueno, lo que va a hacer es que Shawn Michaels va a dejar vacante el título y te lo damos a ti. Shane dice que no puede ser con título vacante, que por favor, que contra quien sea, pero que no lo hagan así, y se toma la decisión de que vale, que se enfrentará a Razor Ramón. Pero lo que se hace es aún peor, porque es Shawn Michaels tiene que dejar el título vacante, se lo da a Dean Douglas, Dean Douglas consigue el título y 20 minutos después lo pierde en un combate contra Razor Ramón. Además, Shane intenta que el combate sea limpio y para eso deja el pie debajo de la cuerda. No se enfoca en ningún momento, nadie lo menciona, así que simplemente Dean Douglas ha sido campeón intercontinental por 20 minutos. Su enfado es obvio. En este momento de Click le había liado una similar al que luego sería PCO por un combate en un house show en Canadá. Todo muy mal. Empieza a sufrir problemas en la espalda. Shane Douglas consigue participar en In Your House 5, pero no pelea. Aparece otro luchador por él porque él en kayfabe está lesionado. Y le mencionan que tiene espasmos en la espalda y que le pueden dejar paralítico, por tanto no puede pelear en el show de Madison Square Garden. Vince estalla, se enfurece y dice que el 1 de enero que se marcha de la empresa. El 1 de enero de 1996. Por la rivalidad con Shawn Michaels, el enfrentamiento que The Click básicamente quería hundirle la miseria y luego todo el tema de que él, pues supuestamente no quería pelear. La lesión era real y fue bastante grave. Shane juró desde este momento que él no volvería nunca a WWE y de momento cumplió su parte con creces además y de una forma bastante respetable. Cuando esto ocurrió, Shane todavía era muy joven, había sido el mayor talento de la historia prácticamente. Bueno, la historia no, pero era el momento más importante, por así decirlo. Todavía era muy joven, no tenía ni 30 años prácticamente. Estaba en la creme de la creme y volvió a ECW. Su llegada a ECW es que volvería en un house show como Dean, lo cual pues fue bastante gracioso, pero tras volver como Dean Douglas, ¿vale? Pero rápidamente lo que dijeron fue, no, esto es absurdo, le volvemos a dar el papel de Shane Douglas, de The Franchise. Criticaría a Cactus Jack diciendo que era un traidor, que era un vendido, tal, porque se iba a volver a WWF. Empezó a hacer un movimiento como del wrestling más limpio, a pesar de que él seguía usando sillas y otros objetos para ganar, y en mayo conquistaría el título televisivo de ECW a través de A Matter of Respect, de pay-per-view, y a partir de se burlaría de él. Lo perdería en Fight the Power porque atacó a Francine, pero en Heatwave lo recuperaría y además Francine se uniría como su manager. Tras ello, formaría otra vez Triple Threat con Chris Candido y Brian Lee, entró en rivalidad con Beulah y Tommy Dreamer, su título aguantaría hasta junio, que es cuando lo perdería contra Taz en WrestlePalooza, y Bam Bam Bigelow sustituiría a Brian Lee, el cual se marchó de la empresa. Intentaría conquistar el título mundial, el cual lo conquistaría en Hardcore Heaven, pero lo perdió un mes después lo perdió frente a Bam Bam en octubre y lo recuperó en noviembre. En November to Remember, siendo 4 veces campeón. Aunque fuese campeón, empezó a sufrir varias lesiones de forma casi consecutiva, lo cual provocó que él no pudiera pelear, pero que cortaba promos todo el rato, burlándose de Ric Flair, burlándose de que él era el verdadero campeón, etcétera, etcétera. Aquí es para los que sois ahora fans de All Elite, cuando surgió el título FTW, que lo llevaba Taz porque Shane Douglas se negaba a defender, estaba lesionado y no podía defender su título, y por tanto, pues Shane seguía siendo campeón y Taz era el FTW. Después de esta medio rivalidad con Ric Flair a distancia, su reinado acabaría en Guilty as Charged frente a Taz después de 400 días. Pero sus días en ECW estaban contados debido a que entraría en una rivalidad él y Tommy Dreamer con los Impact Players, pero estaba a punto de marcharse porque tenía graves problemas con Paul Heyman y la pasta. Recordemos que aquí ECW ya estaba debiendo dinero, que si no pagaban un mes, que si pagaban a varios meses, que si te daban pagares sin fondos. Es más, Shane Douglas lo deja después del cuarto pagares sin fondos, que dice, oye, yo tengo que mantener a mi familia, que te den. Se marcha y firma por WCW. Llega en julio y forma de Revolution junto a Dean Malenko, Chris Benoit y Perry Saturn. El stable más o menos funciona en sus primeros meses, pero el problema es la llegada de Vince Russo. Esto no es que sea culpa de Vince Russo en plan de Vince Russo mató esto. No, el tema es que le intentó dar un carácter más político, más anti-establishment, ante Estados Unidos, pero a la vez todo el mundo estaba en un stable, es decir, estaban
Misfits in Action, estaba Filthy Animals, estaba la versión número 85 de NWO, entonces tanto stable se perdía. Además, como todos sabéis, Malenko, Saturn y Benoit llega en enero de 2000 y dicen yo me pillo WWF, y Shane desaparece de televisión por 3 meses. Cuando vuelve en abril de ese mismo año, abril del año 2000, que para el que no lo sepa es la storyline de The New Blood. The New Blood, que era ese stable de Russo y Bischoff, que venía a atacar a los ricos, a los multimillonarios. Esto llevaría a que al final tuvieran ese combate Shane Douglas y Ric Flair, le ganó en Slamboree. Junto a Buff Bagwell en esta época conquistaría los títulos por pareja, los cuales perdería en mayo, pero sin Buff porque Buff se lesionó y los perdió con AWOL. Tendría incluso una oportunidad titular frente a Jeff Jarrett, pero no conquistaría el título mundial. En Bash at the Beach volvería a su papel de The Franchise, debido a que se le unió Torrie Wilson como manager, y de aquí tuvo un feudo con Billy Kidman, tuvo una pequeña relación de amistad con Natural Born Thrillers, e incluso en 2001, en los meses finales de la empresa, conquistaría el título de Estados Unidos, en sí, el antepenúltimo pay-per-view de la historia de la compañía. No obstante, lo perdería con Rick Steiner unos días después y desaparecería de televisión. Cuando WWE consiguió todos esos contratos que tenía WCW, Shane dijo que él no estaba interesado debido a que estaba en baja paternidad, y lo que hizo la empresa fue dejarle que se marchara su contrato sin problemas. Tras ello estaría trabajando en XPW, que básicamente era la ECW de la costa oeste, en Los Ángeles, pero que en Los Ángeles no se comía un rosco y por tanto volvieron a Filadelfia. Allí tuvo un año y medio bastante bueno, donde él era el principal campeón, etcétera, etcétera, pero finalmente acabó en TNA. En TNA la verdad es que ya sabéis, por las reviews que hemos hecho aquí, que directamente le metieron una rivalidad con Raven, lo cual pues bastante mediocre, porque no estaba para pelear, llegó en baja forma. Además, para el que no lo sepa, Shane ha tenido problemas con las drogas, aquí los mantenía todavía. Ahora comentaremos lo de las drogas, pero bueno, él era alcohólico, no era drogadicto, pero sí era alcohólico, y se notaba, es decir, no estaba en su mejor forma. Y posteriormente, esto pasará pues en los próximos meses, que no hemos visto todavía de TNA, se uniría a Michael Shane y Tracy formando The New Franchise. Ambos le traicionarían porque buscaban ser su propio equipo, etcétera, etcétera. Desaparecería de pantalla como wrestler y manager, aunque haría de comentarista y entrevistador cuando empezara Impact. Incluso montaría un show homenaje a ECW que se llamó Hardcore Homecoming en 2005. Fue 2 días antes de One Night Stand, y en 2006 volvería a pantalla en TNA siendo el manager de The Naturals. En este tiempo que pasó aquí, él y su segunda esposa tuvieron a su segundo hijo, y Shane dejaría tanto el alcohol como las drogas, y desde entonces ha estado libre de ello, así que cualquier entrevista que veáis suya a partir de ahí se nota mucho más fluido. Es una persona que tiene 2 carreras, que es muy inteligente y se nota cuando habla. Y volviendo a TNA, la storyline con The Naturals no funcionó mucho, la verdad es que desapareció pronto, y en octubre de 2007 fue despedido de su papel de Road Agent, el cual había tenido desde prácticamente 2003. Sería despedido, volvería en 2009, frente a Christopher Daniels, en una especie de rivalidad para conseguir una segunda oportunidad en la empresa, etcétera, etcétera. Daniel le ganaría. Le intentaron traer para el pay-per-view Hardcore Justice, el pay-per-view homenaje a ECW, pero él dijo que no merecía la pena. Y ha trabajado en múltiples empresas independientes. Aquí tenéis una foto en la cual es de este año, del año pasado, que seguía peleando. Y aquí tenéis que también participó en Extreme Reunion, ¿vale? Que Extreme Reunion fue una especie de shows homenaje a ECW, de los cuales el primero salió muy bien y el resto fueron muy turbios, porque se sabía que había cosas de pasta, que estaban robando pasta, que Shane Douglas decía X y luego el promotor otro decía W con X, una locura, vamos. Y con esto lo que quiero comentar, todos sabéis que todos estos al Wrestling Live suelen tener una especie de moraleja detrás, y es que aquí Shane Douglas él supo cuál era su sitio, es decir, fue WWF, fracasó, no por culpa suya, hay que reconocerlo, Shawn Michaels y The Click hicieron bastante daño, muchísimo daño. Si Shane Douglas hubiera llegado posiblemente en el 96 a finales, seguramente hubiera tenido una carrera muchísimo mejor en WWF. En WCW no funcionó pues por motivos, porque era un roster sobrecargado, porque ya no había tiempo, porque la empresa estaba en su declive final, pero así tuvo sus momentos. Pero es que en ECW era el rey, es decir, es que en ECW fue Dios. En ECW es el tío que creó la empresa prácticamente, no a nivel, por así decirlo, económico, obviamente, pero sí a nivel espiritual. Es decir, el tirar ese título de NWA es uno de los momentos más importantes de la historia. Cuando volvió en 2009 él a NWA, a un show bastante mediocre, era la sorpresa, era como ¿cómo ha podido volver? Tal, no sé qué, no sé cuántos. La actitud de ególatra, de franchise, es decir, la figura de franchise es algo que es la cara de la empresa, es algo que hemos visto muchas veces en el wrestling, pero que nunca se ha dado como él. Y también es curioso porque Shane Douglas es una persona que cae muy bien en general cuando se le escucha hablar, pero hay gente que lo odia mucho por su rivalidad con Ric Flair, tal, y es cierto, su carrera es un poco la inversa a Rick,
porque es un tío que haciendo muchas menos locuras ha tenido muchas menos oportunidades, obviamente mucho menos talento que Ric, pero estamos hablando de que Ric Flair es posiblemente top 5 mejores luchadores de la historia, o por lo menos más inteligentes, y a la vez también nos da muestra de que a veces es mejor ser el mejor en lo tuyo, que era al final ECW, ser una leyenda, ser recordado, que intentar ir a la tierra de los gigantes a creerte algo. Es decir, cuando fue WWF fracasó, cuando fue WCW fracasó, y no es tanto que fracasó como que no se le veía, es decir, no parecía él. No era él en su hábitat. En cambio en ECW de franchise, el ególatra ese bocazas que todo el mundo odiaba. Era divertidísimo, se disfrutaba un montón. Y luego también está su paso por TNA. Sabéis que Luis le critica mucho más que yo, porque al final yo soy más fan de ECW, es decir, he visto más de Shane Douglas, tal, me flipa más. Pero es evidente, él no estaba para pelear en TNA y él lo sabía, era una persona con muchas lesiones, muy tocada, que llegaba a TNA, pues como la mayoría de los que llegaban a TNA, pasadísimo de vueltas. Y claro, su participación ahí es mediocre en el ring. Luego mejora como manager, es un tío que sigue teniendo talento al micro, sus entrevistas ahora nos vienen muy bien para entender, por ejemplo, la influencia de Click, porque al final él fue posiblemente la primera gran víctima de Click. Él y PCO son los dos más grandes que se sepan así de, mira este tío tenía esto y de Click se lo cargó personalmente. El tercero es el Bret Hart. Y la sensación que me da es que Shane Douglas es una forma de entender el wrestling de los 90 y también de entender que a lo mejor no es lo mejor ser el tío más conocido del mundo, o el luchador más conocido del mundo, o la persona más importante del mundo, sino simplemente saber cuál es tu lugar y disfrutar de ello. Shane también ha sido actualmente conocido, o sale a veces en las noticias, porque hace comentarios como que a él le jodió mucho que WWE usara ECW, porque para él era prostituirlo. Que en parte tiene razón, no tanto en One Night Stand, sino cuando hicieron el reboot, ¿vale? One Night Stand le pareció un homenaje bueno, aunque él decidió no participar. Y también la ha criticado porque él considera que hay cosas que no se están haciendo bien. Creo que Shane Douglas es un tío muy inteligente, es un tío que vive bien como profesor, como motivador, se ha divorciado ahora, eso sí, pero tiene 2 hijos, es un tipo feliz y creo que es una buena historia del wrestling y es una historia que nos demuestra cómo ese público que tenía en ECW, hemos hablado con Public Enemy, por ejemplo, era muy de ECW, pero a su gente la adoraba. Y se nota un montón a la gente que adoraba. Y Shane Douglas es, sin duda alguna, un original de ECW, una leyenda y uno de los tíos más importantes del mundo. Y además, a pesar de que su carrera fue bastante mediocre, es decir, en las grandes marcas, en WWE y en WCW, es uno de los pocos luchadores que en los años 90 consiguió un título en las 3 empresas más importantes de Estados Unidos. Lo cual nos demuestra un poco que a pesar de que Shane no fuera nunca una locura, siempre estuvo ahí. Con esto despedimos el vídeo de hoy, la verdad es un placer hablar de Shane Douglas, me hacía mucha ilusión porque es uno de mis luchadores favoritos. Volveremos el viernes con un vídeo de opinión muy especial, con un invitado al cual le tenemos mucha ilusión que venga. Volveremos también el domingo con un vídeo de opinión más tranquilo, más relajado. Y el lunes, ya sabéis, tenemos pay-per-view de WWE, el martes TNA y el miércoles volveremos con otro Wrestling Live. Para mí es un placer estar aquí y hasta la próxima.